Vamos directamente a la información internacional porque hay novedades en lo que tiene que ver, con el conflicto Rusia-Ucrania, porque el día de ayer el presidente Vladimir Putin firmó la ratificación de los documentos de incorporación a la Federación Rusa de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk, de Lugansk, así como también de las regiones de Jersón y de Zaporilla. Recordemos que anteriormente los legisladores de ambas cámaras que componen el Parlamento ruso aprobaron por unanimidad la adhesión de estas nuevas regiones, cuya población ya se había manifestado en sendos referéndums por integrarse a Rusia. Y también cabe recordar que Lugansk y Donetsk ya se autoproclamaron repúblicas populares después del golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, mientras que Jersón y Zaporilla han estado bajo control ruso desde marzo, cuando inició la operación especial lanzada por Moscú para desmilitarizar la región del Donbass. En este contexto, además, también tenemos que mencionar que Rusia, también mediante otro decreto muy reciente del día de ayer, ratificó que va a controlar la central nuclear de Zaporilla, uno de los territorios en cuestión, una central muy importante en lo que tiene que ver el suministro de energía eléctrica. En este contexto, también hay que mencionar que nos enteramos hace muy poco, siguiendo la línea que tiene que ver con la energía, de un accidente en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico. Todo esto tiene importante relevancia teniendo en cuenta que en Europa está muy cerca de venir el invierno. Para profundizar sobre estos temas, estamos en comunicación con Sebastián Salgado, él es periodista que estuvo hace muy poquito en el Donbass. Muy buenas noches, gracias por el contacto, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, gracias por estos minutos. Bueno, comentanos en primer lugar, por favor, cuáles fueron las primeras respuestas de Ucrania, la Unión Europea, digamos el mundo occidental en general, a esta oficialización de la anexión de los territorios que nombrábamos al principio. Bueno, hemos visto que no hubo un reconocimiento del proceso electoral por el cual la gente del Donbass estuvo peleando en los últimos 8 años. El propio Guterres en las Naciones Unidas le quitaron legitimidad a estas elecciones, pero lo cierto es que los líderes de estas 4 regiones, como vos bien mencionabas, en el caso de Lugansk y Donetsk, ya como repúblicas independientes, y Jersón y Zaporilla como provincias que se quisieron anexar nuevamente a la Federación Rusa, es una decisión que no tiene vuelta atrás, sobre todo por la intención de la gente de esa parte, después de 8 años de asedio por parte del ejército ucraniano, de buscar un respaldo que haga que esa gente intente vivir nuevamente en una situación de paz. Lo que sí me parece muy importante, vinculado a lo que mencionabas recién, es resaltar que las explosiones que se dieron en el gasoducto de Nord Stream 1 y 2, que fueron explosiones muy importantes subacuáticas, no fueron accidentes. Estamos ante la presencia de un nuevo tipo de guerra y los atentados terroristas, vamos a decir, los sabotajes, son parte de las acciones que estamos viendo en este momento. Eso era una inversión que la Federación Rusa había gastado miles de millones de dólares para tener un vínculo directo con Alemania y que lógicamente perjudicaba los intereses de Estados Unidos. Por un lado, porque intenta mostrarse de que los gasoductos pueden no ser fiables en cuanto a la seguridad, que sí lo son, siempre y cuando no sean bombardeados, y que entonces Estados Unidos, como proveedor de gas envasado a través de buques, bueno, aparece nuevamente como un oferente. Entonces estamos ante una situación de cambio geopolítico, primero por el reconocimiento de Rusia de esas 4 regiones y por otro lado porque el presidente Zelensky de Ucrania pidió lo que él considera como bombardeos preventivos. Y cuando se refiere a eso está hablando de bombardeos nucleares por parte de la OTAN hacia la Federación Rusa. Bien, Sebastián, ahí nos aclaraste un poquito una pregunta que te íbamos a hacer
en relación a el gasoducto, a estos accidentes que, bueno, que vos nos estás contando que parece que no son accidentes. Siguiendo en esta línea, ¿qué importancia tiene la central nuclear de Zaporizhia? Bueno, es la central nuclear más importante de toda Europa. Como ustedes saben, desde que Rusia tomó el control militar, Ucrania intentó bombardearla. Por eso ahí se tuvo que hacer presente, a pedido del gobierno de la Federación Rusa, las autoridades de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, bajo la dirección del argentino Rafael Grossi, ¿sí? Que en lugar de hacer un aporte sustancial sobre lo que ahí estaba pasando, fueron simplemente a confirmar de que sí estaba siendo bombardeada la central nuclear, pero no decía de dónde. Es un poco como decir que el gasoducto Nord Stream 2, bueno, sí fue saboteado y bombardeado, pero no se sabe quién. Evidentemente estamos ante una situación nueva en la cual, cuando la Federación Rusa pasa nuevamente a anexarse toda la provincia de Zaporizhia, lógicamente esta central nuclear lleva consigo misma la anexión. Lo que falta ahora es que los técnicos de la Federación Rusa tomen control sobre esto, pero por sobre todas las cosas, que tengan los sistemas de seguridad preventivos ante la posibilidad de nuevos ataques por parte de Kiev a esa central nuclear, porque si se diera una explosión como la que conocimos en la década del 80 en Chernobyl, bueno, esta planta es por lo menos 10 veces más grande. Entonces, Europa tal cual la conocemos hoy, bueno, dejaría de ser tal. ¿Qué podrías decirnos en relación al significado para los pueblos que se incorporaron desde el decreto de ayer a la Federación Rusa? ¿Qué significa para estos pueblos dejar de estar bajo el régimen de Kiev? Digamos, ¿cómo fue vivir en la región del Donbass estos años, vos que estuviste ahí? Bueno, es por lo que ellos estuvieron peleando, ¿no? Durante 8 años, sobre todo Lugansk y Donetsk, a través de sus ejércitos populares. Y que, bueno, la intención que tienen, como prácticamente cualquier ciudadano del mundo, es poder vivir en paz, ¿no? Hay que recordar que fueron vulnerados los acuerdos de Minsk por parte de Kiev, en el cual la Federación Rusa simplemente les pedía que retiren su armamento pesado de las fronteras del Donbass y de estas provincias, y eso ni siquiera fue cumplido. Por eso vimos la abrumadora diferencia en los votos, por encima del 90%, todas aquellas personas que quieren reincorporarse a la Federación Rusa. Así que quienes estuvimos por ahí sabemos, ¿no?, del sufrimiento de esa gente, y que veían, ¿no?, en la posibilidad de tener un resguardo por parte de las fuerzas del ejército ruso, la posibilidad de poder proyectar un futuro, y que simplemente por ser rusoparlantes y por ser defensores de la cultura rusa, de la cual ellos siempre han sido parte, ¿no? Porque hay que recordar que todas estas provincias hace más de 100 años eran parte de Rusia y que Ucrania como tal no existía. Bueno, simplemente habían querido vivir en paz durante un tiempo extenso, no les fue permitido. El golpe del Euromaidan en el 2014 se obsesionó con esta cultura, intentaron perpetrar una especie de genocidio para que ellos salieran de ese lugar, pero entendiendo de que estas generaciones le dan continuidad a la resistencia que ya supo enfrentarse al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta gente entiende cuál es su lugar histórico y lo quieren hacer respetar. Más allá de estas novedades que estamos mencionando a partir de los decretos del día de ayer, ¿en qué momento podría decirse, o si se trata de una nueva etapa, está hoy el conflicto? Mirá, yo creo que estamos ante la posibilidad de algo realmente mayúsculo, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahora es una operación militar, pero cuando vemos al presidente de Ucrania pedir un bombardeo atómico sobre la Federación Rusa, el planeta todo debería tomar nota y condenar ese tipo de declaraciones. Entendamos que se está hablando por la libertad de un grupo de provincias que solamente querían vivir en paz, pero si eso va a ser una excusa para el gobierno de Kiev para intentar plantear una
tercera guerra mundial con potencial atómico, evidentemente quien está al mando de Ucrania no tiene el mayor interés en el bienestar de su propia población. Por eso cuando vemos declaraciones del propio Zelensky tenemos que entender que detrás de él hay otros grupos de poder, hay gobiernos, pero también hay corporaciones. Hay que recordar de qué manera él accedió al poder, no solo por ser parte de un golpe de Estado como fue el Euromaidán, sino que es la creación específica a través de la ficción de las series que imponen este tipo de personajes que se presentan como outsiders de la política y que sin embargo son de alguna manera los que pueden llegar a hacer mayor daño. Esperemos que exista mesura, que exista diálogo, porque las consecuencias de una guerra nuclear, bueno, cambiaría nuestro planeta tal cual lo conocemos hoy. Bien, muy claro lo que nos comentás, Sebastián. Y en relación a al conjunto de sanciones que le han impuesto, digamos, la mayoría del mundo occidental o de los países alineados en la OTAN, que le han impuesto a Rusia, ¿cómo ves esto? ¿Ha surtido efecto? ¿Rusia tiene espalda para defenderse, para sostenerse cuando lo que quisieron imponerle a Rusia en realidad puede perjudicarlos a ellos mismos? ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que un ejemplo interesantísimo de esta misma semana es la postura de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que lo que hicieron, contrario a los intereses de Estados Unidos, fue bajar la productividad de cada uno de esos países, teniendo en cuenta las monarquías del Golfo y otros países que se supone que son aliados de Estados Unidos, para que no baje el precio del crudo. Y vos sabés que Rusia es un gran exportador de petróleo y también de gas. Entonces, realmente queda en evidencia que Estados Unidos ya no tiene el poder sancionatorio que ellos creían que tenían y que la Federación Rusa tiene aliados importantes, no solo a partir de sus nexos con la OPEP, sino también con los países miembros de los BRICS, que han formado un bloque económico importantísimo, que no solamente tienen la posibilidad de intercambiar en sus propias monedas el intercambio de las balanzas comerciales de todo lo que se está intercambiando en esos países, sino que poco a poco se va vislumbrando la posibilidad de componer ejércitos a partir de esos países que ya se están viendo a partir de ejercicios militares conjuntos, como los que estamos viendo en las últimas semanas, en donde la República Popular China, la Federación Rusa y también la República Islámica de Irán, que es uno de los países que junto con Argentina está por sumarse próximamente a los BRICS, bueno, demuestran también su músculo militar, avisando de que ellos también tienen una posibilidad de cooperación a partir de ese ámbito. Bien, una muy cortita como para ir cerrando. Teniendo en cuenta que, y también para relacionarlo con lo que hablábamos al principio, teniendo en cuenta que se está por acercar el invierno ahí en los territorios donde tiene lugar el conflicto, ¿cómo ves la situación de Europa? Si puede afrontar esto sin depender de Rusia en materia energética. Bueno, se han cortado los cables, ¿no? El bombardeo de Estados Unidos al gasoducto Nord Stream complicaría la posibilidad de una renegociación, ¿sí? Porque hoy por hoy está cortado. Lógicamente se puede reparar, siento yo, si existe la voluntad política, pero daría la sensación que esta apatía que los países europeos o parte de sus poblaciones están viviendo en mantenerse ajenos, ¿no?, a las decisiones de sus propios gobiernos, que los pueden llevar a una situación de guerra y inestabilidad política. Bueno, si es a través de sus propios bolsillos, el método por el cual los europeos necesiten tomar conciencia de las decisiones que están tomando sus gobiernos, bueno, que sea eso. Los inviernos fríos europeos seguramente hasta ahora han estado calefaccionados con la energía rusa, y si eso no está ya más disponible para ellos, bueno, tendrán que estar dispuestos a pagar el gas estadounidense a precios que triplican el ofrecimiento del que les da la Federación Rusa,
Y bueno, evidentemente habrá una distinción ahí entre quienes puedan pagarlo y quienes no.